Buenas noches, Dios les bendiga a todos los que me están escuchando. Y yo creo que con esto voy a terminar. El poder de las ofrendas. Pero quiero tocar un punto, un aspecto en cuanto a la ofrenda, la actitud de Dios frente a algunas ofrendas que Él nunca acepta, lo rechaza. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Malaquías, capítulo 1, del 6 al 14. Vamos a leer. Ahí vamos a estudiar la ofrenda de cómo lo han hecho esta gente judía. Dice el versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Versículo 7. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que penséis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofreciste el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o lo será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Y después ya leen ustedes. La ofrenda que Dios no acepta. Y nos vamos a basar aquí en este capítulo 1, que habla sobre los sacerdotes y contra los sacerdotes. Yo le voy a pedir a los que me están escuchando, a todos los líderes, discípulos: prepara tu lapicero y cuaderno. Y te invito al mismo tiempo y te animo a escuchar desde el 1 sobre las ofrendas. Y también te vuelvo a invitar y a animar que escuches la enseñanza del 10, desde el 1 hasta el 8. 8 enseñanzas. Te va a ayudar, va a marcar tu diferencia. Créeme lo que te digo. Pero vayamos acá. Dice el versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Acá habla Dios. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy yo señor, ¿dónde está mi temor? Mi respeto. Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Quiero ser enfático. Vamos en orden. Mira, número 1, apúntale ahí, número 1. Cuando tú crees en Dios, yo sé que todos los que me escuchan, todos los que ven este mensaje, creen en Dios. Hoy es difícil de aceptar o creer en esa gente que es escéptico, agnóstico, ateo, sachateo será. Pero no existe. No existe. Yo llegué a la conclusión que no hay. ¿Por qué? Porque cada vez que ven un terremoto, de sus bocas sale: ¡ay Dios! Es que no hay ateos. Mateos habrá, pero ateos no hay. Mira, cuando tú crees en Dios,
sigues el evangelio, pero hay un problema. Hay un problema. ¿Cuál es ese problema? A pesar que crees en Dios, a pesar que sigues el evangelio, o de repente hasta un templo te vas a una célula, pero ¿dónde está el problema? Pero con el corazón lejos de Dios. Esto era su situación de esta gente. Creían en Dios, seguían el camino del Señor, pero con el corazón lejos de Él, de Dios. Cuando tu corazón está lejos de Dios, todo lo que hagas, todo lo que haces en la vida cristiana, pero con el corazón lejos de Dios, todo lo que tú haces, Dios lo rechaza. Dios no lo acepta. No es que sea malo, no es así. El malo eres tú. A ver qué dice Levítico 10. Ahí vamos a ver qué dice ahí. Levítico 10. ¿Qué dice? Yo también quiero saber qué dice Levítico, el capítulo 10. El capítulo 10. El versículo del 1 al 2. A ver qué dice. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, murieron delante de Jehová. Fuego extraño. O sea, vamos a ver acá. Ellos trajeron el incensario para traer ese tipo de ofrenda para Dios. Pero ¿qué ha pasado en ellos? Es que ellos lo estaban haciendo todo lo que es de un evangélico, las cosas que hace el evangélico en la iglesia, en su templo, donde sea, pero su corazón no estaba con Dios. Traían fuego extraño. No era un fuego que Dios acepta. Solo son cristianos profesantes. Cristianos que profesan ser cristianos. Pero que sean hijos de Dios de corazón no lo son. Entonces todo lo que tú puedas hacer, Dios sigue rechazando. Pero Dios es amor, sí, Dios es amor. Pero recuerda que Él es justo. Y como Él es justo, le constituye Dios. Ahora, mira, ¿cómo son los cristianos profesantes? A ver qué dice Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, el capítulo 2. ¿Qué dice? Capítulo 2 de Primera de Samuel. El versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Estos eran cristianos profesantes. Los dos eran sacerdotes, los hijos de Elí. O sea, hasta liderazgo tenían. Eran líderes, hablemos así. Pero eran impíos. Era que no conocían a Dios. Eran profesantes, profesaban ser cristianos, pero lejos de Dios, con un corazón lejos de Dios. No es igual que de la viuda que trajo de todo el sustento. ¿Por qué? Porque tenía el corazón conectado con su amado Señor. Entonces, una de las que, ¿por qué Dios rechaza? Es
cuando la persona trae o hace para Dios algo, pero con el corazón lejos de Él. Entonces pasamos al número 2. Ya que tienen el corazón lejos de Dios, son incapaces de honrar a Dios. Versículo 6 de Malaquías capítulo 1, versículo 6. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Si yo soy tu Padre, entonces ¿dónde está mi honra? Si yo soy tu Señor, entonces ¿dónde está mi respeto? No me estás respetando. Profesas el cristiano. O sea, un cristiano profesante. Un cristiano que está metido en su templo, en su célula, pero lejos de Dios, nunca va a honrar a Dios. ¿Sabes lo que es honrar? Equivale a obedecer. ¿Y sabes lo que es obedecer? Hacer lo que nos dice, sin murmurar. Entonces, si Dios quiere mi ofrenda, pide ofrenda, pero tengo que obedecer. No digo limosna. Voy a decir cada rato eso. O sea, el Hijo siempre, el auténtico Hijo de Dios, engendrado por Dios, va a honrar a su Padre. Le va a mostrar respeto. Lo va a considerar. Es mi Padre. Es mi Padre. Entonces, el rey, como rey, espera que lo respete. Si yo soy Señor, si yo soy tu Señor, entonces respétame. Un padre siempre espera la honra de sus hijos. Yo como padre espero la honra de mis hijos. Y Dios no, sí. Él dice, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de tus frutos. O sea, Él espera que tú y yo lo honremos. No solamente eso. En este caso, los sacerdotes tenían que honrar a Dios, pero no lo han hecho. No lo han hecho. Acá dice, ¿dónde? Yo soy tu Padre. Hablas que yo soy tu Padre. Dices tú que mi Padre es Dios. Pero cuando se va a tratar de la ofrenda, cambias tu cara. Frunces. Sí, he visto un montón. La gente quiere que vayas a orar, a hacer esto, pero ahora vas a hablar de ofrenda. Y de plata. O sea, están con Dios, hacen las cosas de Dios, pero el corazón está lejos. Hasta oran. Hacen sacrificio, pero lejos, el corazón lejos de Dios. Por eso, el cristiano que solo profesa, tiene el corazón lejos de Dios, es incapaz de honrar a Dios. Incapaz de honrar a Dios. Ahora, pero ¿cómo se comporta esta iglesia? Hablándome la iglesia donde está el pastor Elí y sus hijos, y hay varios ejemplos. ¿Cómo se comportaba? Se comportaban como si Dios no existiera para ellos. Se comportaban como si Dios es un viejito con barbas blancas a un costado del universo, por allá. Tenían como conducta despreciable, que menospreciaba descaradamente a Dios. Así. Cuando dice pan inmundo, eso vas a tocar después. La mesa de Jehová es despreciable. Ellos hablan así, no, la mesa del Señor es despreciable. Cuando dice de mesa es un lugar donde se come la palabra. Pero siempre va a haber ofrenda. Porque había ofrenda, eso les incomodaba. Ay, eso es despreciable. Hay que ofrendar todavía. No, bueno, y además me falta. O sea, esa actitud despreciable. Y Dios les dijo un día, tus hijos, si tú menosprecias mis ofrendas, igual que tu sacerdote, vas a leer, mira, escúchenme. El versículo 12. El 1 de Samuel 2:12. Vamos a ver, para explicarte mejor, que menospreciaban la ofrenda de Dios. Acá vamos a ver en qué consiste ese de menospreciar la ofrenda de Dios.
Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificios, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano 2 trinches grandes. 14. Y la metía en la olla grande o en el caldero grande, y con esos trinches, esos tenedores grandes, y lo que picaba agarraba la carne. 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venían los criados del sacerdote, el criado del sacerdote, y decía el que sacrificaba, da carne que asar, para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Está diciendo, no lo haces, dame cruda. Para el sacerdote, dame cruda. O sea, mira la actitud de ellos, ¿no? Y si no le den, no, pues la ley dice que tiene que cocinar y asar, recién te vamos a dar. Pero ¿qué hacían ellos? De otra manera, yo la tomaré a la fuerza. Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Mira, y ahorita han hecho acá, igualito. Mira, o sea, estaban teniendo una conducta de menosprecio, o sea, menospreciaban la mesa del Señor, donde es un lugar que se come junto delante de Dios y con una buena ofrenda. Ahora, se comportaban como hipócritas, fingiendo piedad. Se comportaban cínicamente. ¿Y cómo sabes que cínicamente? Es que cuando dicen, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pecado? ¿Qué estoy haciendo? Si no hago nada malo, Señor. Cínico. Número 3. El pan contaminado. El versículo 7. Es decir, ofrendas contaminadas. Dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan contaminado. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué penséis que la mesa de Jehová es despreciable? Cuando ofreces esto. ¿Dónde estaba la contaminación? Versículo 8. Dice, ahí está la contaminación del pan. Se refiere a la ofrenda. La ofrenda. Dice en el 8. ¿En qué te hemos despreciado? Ofreciendo un animal ciego para mi ofrenda, para mi sacrificio. ¿No es malo eso, traer un animal ciego? Asimismo, traerte una ofrenda cojo o el enfermo. Y Dios dice, ¿no es malo eso? No es malo. A ver, ese animal no vale, hay que llevar como primicia. Hay que llevar, ya. Eso va a ser mi ofrenda. Un cojo, un ciego, un animal enfermo. Ay, pastor, esta es mi ofrenda. ¿Qué ofrenda? Esta es mi ofrenda. Este está cojo, pastor, pero ya te doy por ofrenda. Usted ve qué hace. ¿Y qué dice Dios? ¿Eso no es malo? Te pregunto, ¿es malo o no es malo? ¿Ah? ¿Eso no es malo? ¿Ah? Eso es inmundo. Eso no honra a Dios. Es inmundo. ¿No es malo? ¿Ah? Escucha. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros, pero como podéis agradarle, si hacéis estas cosas, dice Jehová, oren por piedad, por lo que ustedes están haciendo es terrible, merecen la muerte. Lo que pasa es que ellos tienen una mentalidad como hoy en día hay. Le toman las cosas superficial. Ellos no creen que Dios castiga. Ellos no creen que Dios puede mandarte al infierno. Ellos no creen que la paga del pecado es muerte. No, si Dios es amor y así. O sea, ese tipo de mentalidad tenía. Y eso Dios le llama pan inmundo, pan sucio, contaminado.
cojo, ciego, enfermo traes. Vienes con un corazón enfermo, lleno de rabia, irritada, cuestionadora, murmurador, hablando y lamentándote y quejándote para dar un miserable de ofrenda. Digo así no porque sea miserable ofrenda, petito ofrenda es miserable. Entiéndalo bien claro, eso Dios le llama pan inmundo, contaminada, de mala gracia. Entonces, ese es el 5. Ese es el 3. El 4. ¿Qué clase de ofrenda ofrecían a Dios? Ahí está en el 8. Ahí está en el 8. ¿Qué clase de ofrenda? Sucia, contaminada, malograda. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era eso? Era pues un animal cojo, ciego, enfermo. Así. ¿Y qué decía Dios? ¿Qué decía Dios antes? Vamos a Levítico 22. Levítico 22. Dice así, capítulo 22. El capítulo 22. A ver, capítulo 22. ¿Qué dice el versículo 20? Dice así, versículo 20. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por Dios. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio, es ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vaca o de ovejas, para que sea acepto, será sin defecto. 22. Sea sin defecto, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso, roñoso, no ofreceréis esto a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar. Buey o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos, magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Ese es lo que Dios estableció. Pero ¿qué hacen estos sacerdotes? Traían lo malo, lo más feo, lo horrible. Y Dios rechaza esa ofrenda. Y te rechaza a ti. Ahora, ¿qué dice Deuteronomio? Vamos a Deuteronomio capítulo 15, versículo 21. ¿Cómo Dios se estableció para dar una ofrenda? Y si hubiera en él defecto, si fuera ciego o cojo, hubiera en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. En tus poblaciones lo comerás. El inmundo, lo mismo que el limpio, comerás de él. Cuando da una gacela o un ciervo. Pero para Dios no traigas una ofrenda coja, ciega, mutilado, sarnoso. Traiga una buena ofrenda. Esa es la idea. Esa es la idea que Dios hace. Mira, acá dice que esta gente, ¿en qué te hemos deshonrado? Y Dios les encara, les confronta en esto. Lo que tú traes es bueno o malo. ¿No es malo eso? Sí es malo. Es malo. O sea, Dios es bien claro cuando habla. Lo que pasa es que nunca nos han enseñado la verdad. No nos han dicho lo correcto de la palabra que es. No nos han dicho eso. Un cristiano que trae su ofrenda, su diezmo, su primicia, con dolor, con molestia, con irritación, con murmuración, con quejas, con desconfianza, con melancolía, lleno de dolor, eso es una actitud despreciable. Despreciable.
traer de lo que te sobra, como si Dios sería un limosnero. O sea, una manera de despreciar es eso, a Dios. No consideran su majestuosidad, su grandeza de Dios. No han visto, no han experimentado lo sublime que es Él. Que el Evangelio es la noticia más grandísima que vino del cielo. Esta gente, si recibe mañana 200,000 soles, su diezmo va a ser 20,000 soles. Pero ¿qué hace? Le divide o lo raciona o lo hace así. Tanto es ofrenda, de ese diezmo, tanto es ofrenda, tanto es diezmo, tanto es esto, tanto es esto. Esa es una ofrenda coja, mutilado. Y enferma, he recibido mi aguinaldo, mi liquidación, he recibido esto, pero no saca ni diezmo ni ofrenda. ¿Eso es qué? ¿Qué es eso? Es una ofrenda no mutilada, enferma, malograda. Eso es lo que está pasando hoy en día. Y eso es lo que haces tú muchas veces. Sí, es así. He ganado 1,000 soles, te saco 50. ¿Por qué? Saco 50. Ahora la ofrenda es como si se achica. No, imagínate, eso no puede ser posible. Y es una ofrenda enferma. Así. Ya no solamente es mutilada, sino enferma. ¿No es malo eso? Dice Dios. Sí, es malo. Número 5. Esta gente, en el versículo 12. Versículo 12. Y vosotros habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Número 5. O sea, esta gente no solamente mutila, es enferma, magullado, sarnoso, no solamente, sino que esta gente era gente que profanaban el altar de Dios, profanaban el servicio, profanaban las ofrendas, profanaban los diezmos, profanaban las primicias. Es decir, cuando dice profanado, quiere decir que no tenía reverencia, no había temor, no había reverencia, no había devoción. ¿Y qué es profanar? Que no hay respeto, que a Dios le das como quieres, cuando quieres y cuando se te pega la gana. No había reverencia. ¿Qué quiere decir profanar? No respetar a Dios. Es así. Es decir, en otra palabra, estaban contaminados. Esa misma gente eran corrompida, mal pensada y maliciosos y habladores. Mira, cualquier cosa ofrendaban. Cualquier cosa. Y eso era un delito, pues, delante de Dios. Número 6. El 13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentéis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestras manos? Dice Jehová. No. ¿Cómo es este prestado? Robar. Robar. Cuando tú pides un prestado y no gastas el tuyo, y eso traes como ofrenda. Y ni no pagas así nomás. Hay gente así. Hay miles de gente que así hace. Adentro está que les carcome, están que se pudran por el egoísmo. Egoístas con Dios. Qué tremendo es el 13. Es fuerte. Yo sé que es fuerte, pero es una verdad. Ahora, para ellos, Dios era como un juego. Al mismo tiempo, para ellos Dios era una carga. El pastor es una carga. Y como es una carga,
la ofrenda va a ser una carga. Una carga. Entonces, ese de robar también es que tú ya no das diezmo, que tú ya no ofrendas, que ya tú no das primicias. Ese es robar. También vas a aplicar eso. Tampoco, no solamente era la cantidad que pueda traer, sino, escúchame, que no le daban con alegría. Y no dar con alegría, pues, hermano, es un síntoma de un enfermo espiritual, de una rebeldía tremenda. Entonces, ¿dónde está el pecado? En la actitud del corazón. En el menosprecio, o sea, el menosprecio no está en la ofrenda, en el sacrificio, sino en aquellos que procedían, venían de mala gana, mal desagradecidos, indispuestos de corazón. Ahí estaba el menosprecio. El menosprecio se manifiesta al poner a la mesa del Señor lo que yo tengo que hacer. Es un fastidio para otros. Es un fastidio, es una carga. Es una carga. Una carga pesada. Y para muchos cristianos es. Un día vas a dar cuentas a Dios. Yo voy a dar cuentas a Dios. Yo te invito. Hagamos lo que Dios dice. Me incluyo. Hagamos. Hagamos lo que Dios dice. Y tenemos que hacer. Imitemos el ejemplo de Noé, de Abraham, de la viuda que dio 2 monedas, donde ella dio más, fue calificada. Te reitero, ella quedó así en esa paupérrimida. No, hemos visto en los proverbios que Dios prospera al generoso. Lo prospera. Yo te invito a nuestro culto. Yo me dirijo a toda la iglesia que Dios me reconcilió para pastorear. Me dirijo a ellos. A los que nos ven primera vez, también les digo a ellos. ¿Por qué? Porque son creación de Dios. Respiras el aire y vas a traer una buena ofrenda. Yo te invito a ser parte de esta fiesta. Como dijo Pablo, nos han invitado a ser parte de estos donativos. Era una alegría, una bendición, un privilegio. Para este domingo 3 de enero. Traiga tu mejor ofrenda. Es un culto de acción de gracias. La mejor. La mejor. Traiga la mejor ofrenda. Y nosotros vamos a comprar la mejor fotocopiadora industrial. Traiga lo mejor. No te hagas la sorda, el sordo, caso omiso, no lo hagas. ¿Por qué? Porque el dueño de la plata y el oro es Dios, no tú. Repite conmigo. Padre, gracias por esta enseñanza. Gracias porque he aprendido, me has ubicado, me has traído entendimiento, he sido bendecido. Muchas gracias. Yo renuncio el corazón egoísta, mal agradecido, desconfiado, cuestionador. Yo rechazo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.